estamos aquí en Don López, en la esquina de Primero de Mayo y General López, y vamos a hablar de un tema que a muchos santafesinos, rosarinos, gente de Rafaela, Paraná también, Santo Tomé, Sauce Viejo, la localidad desde la cual llegamos, se pueden enterar, y estamos en presencia del gerente de Recursos Humanos y Comunicación de ARSA, de la empresa que tiene la concesión de la autopista Santa Fe Rosario, José Luis Gatieri. José Luis, muchas gracias por venir al programa. No, gracias a vos, Maximiliano, un gusto estar acá para contar un poco qué es la vida de la autopista. Bueno, hice la primera pregunta, ¿no? Siempre uno, más que nada en Santa Fe, en Santo Tomé, donde llegamos, y también llegamos a la vecina ciudad de Entre Ríos y Rafaela, mucha gente me dice, se ven mejoras, pero se podría estar un poco mejor. ¿Se puede decir así en pocas líneas, trazar un balance, un análisis? Sí, nosotros hace 2 años y 3 meses que nos hicimos cargo de la concesión de la autopista, y cuando hay que hacer un cachitín de historia para poder entender dónde estamos parados hoy, ¿no? Cuando ARSA se hace cargo de la autopista, toma una estructura vial que tenía 10 años de abandono. Cuando digo 10 años de abandono, digo que en los últimos 10 años anteriores a nuestra gestión, por diversas circunstancias, ¿no?, que tienen que ver con lo económico y con lo que ha pasado en el país, no se hicieron obras de mantenimiento adecuadas sobre la calzada, lo que produjo un enorme deterioro. Solamente se hacía un mínimo de bacheo de conservación para que no hubiera pozos, pero realmente lo que es mantenimiento de la calzada dejó de hacerse, pues son actividades que tienen costos importantes. Eso hizo que cuando llegáramos a la autopista encontrábamos una autopista con huellas superiores a 6-7 centímetros en la calzada, lo cual a los efectos de transitar es una trampa mortal, más un día de lluvia, muchos sectores del pavimento quebrados en su base, quizás no visible a simple vista, pero sí quebrados en la base, y en general una falta de elementos tecnológicos importantes. El primer año nos planteamos, bueno, como dijimos, hacer un plan de emergencia para sacar a la autopista de ese estado de tanta complicación y de tanto aceleramiento en su propia destrucción, porque, a ver, el pavimento cuando está agrietado, hoy está agrietado, después de una lluvia genera un bache. Si yo no intervengo la grieta, esa grieta en día se convierte en un bache. Y esto, en épocas de lluvia, es prácticamente, nosotros hemos encontrado de un día al otro 200 baches nuevos por la quebradura de las huellas. Primer año hicimos mucha actividad para sacar, digamos, de ese estado a la autopista. Una de las primeras tareas que hicimos, si alguien recuerda, trajimos máquinas fresadoras para recuperar una carpeta homogénea que por lo menos tuviera una sola altura. Es decir, lo que hace la fresadora, se va comiendo todo lo que sobresale y pone el pavimento, si bien en un nivel más bajo, porque lo va comiendo, pero por lo menos lo pone parejo, y eso hace que no se junte agua. Bueno, la tarea de fresado, de los bacheos y la preparación de los proyectos técnicos para la repavimentación. Segundo año logramos realizar el primer tramo de repavimentación, que son 50 kilómetros que ya están terminados, donde se hizo un pavimento nuevo. Ahí también tuvimos un problema importante, que nos encontramos con un estado de calzada. Cuando hablamos de calzada hablamos de lo que está debajo, mucho peor al que estaba informado en los pliegos. Es decir, el estado de deterioro del subsuelo de la autopista era mucho mayor que el que había informado el pliego en las noticias técnicas. Eso hizo que sobre la marcha tuviéramos que repensar el trabajo del tramo 1 y hacer una intervención, para que nos hagamos una idea. Nosotros habíamos estado pensando en una intervención de entre 4 y 6 centímetros de asfalto nuevo para recuperar la calzada, y en algunos sectores hubo que llegar a 8 y 10. Porque el inicial que pusimos prontamente se deterioró. Bueno, ese sector ya está terminado, 50 kilómetros nuevos de calzada con señalización horizontal, es decir, la pintura. Si la gente observa, los tramos nuevos tienen bandas mucho más anchas que las que originariamente tenían. Esto de noche le da muchísima más visibilidad a la autopista.
En estos 50 kilómetros se han colocado todas las tachas reflectivas, ¿no? Realmente cuando uno viaja, el que tiene oportunidad de viajar de noche en la autopista, en esos tramos es impresionante cómo cambia, cómo la banda nueva que es reflectiva genera una luminosidad que prácticamente hace que la autopista sea 100% diáfana. Obviamente ese es el objetivo con toda la autopista. Estamos trabajando en el proyecto técnico de el segundo tramo, que son unos 60 y pico de kilómetros en la mano contraria, pero ciertamente tenemos complicaciones de orden financiero para poder llevar adelante esta parte y eso explica cierta demora en el programa de trabajo, ¿no? Es decir, como que ARSA no está en una burbuja, ¿sí? Es la coyuntura en la cual se vive también el país. No, tal cual, ARSA comparte los problemas económicos del resto de la población, digamos. Nuestros costos reales han aumentado a un ritmo de un 30 o 35%, depende el insumo que estemos considerando, y nuestros ingresos no han tenido ese aumento. Por ahí la gente dice, y esto es cierto, que el aumento inicial de la tarifa nos permitió hacer un colchón de dinero. Sí, claramente es así. Con ese dinero estuvimos trabajando el primer año, con ese dinero estamos trabajando el segundo, pero ciertamente necesitamos que la tarifa mantenga su actualización para no perder el ritmo de las obras, ¿no? Con las complicaciones, no obstante, seguimos trabajando, ¿no? Sí, hay un dato que me decían y me gustaría que vos lo digas, porque a ver, siempre está ese estigma y de algunos lados es mala leche, de que decían, el aumento que hizo ARSA es injustificado, y por otro me decían, mira, analizarlo bien, porque los aumentos ARSA tenía cada 6 meses podía aumentarlo, y si uno analiza y ve la estadística, no se ha aumentado cada 6 meses como lo establece el contrato entre ARSA y el gobierno. Claro, el contrato, en realidad ARSA no aumenta la tarifa, las tarifas las fija el gobierno, esto claramente es así, nosotros no podemos modificar la tarifa. Lo que nos permite el contrato es en forma semestral hacer una reconsideración de los costos. De acuerdo, no es una reconsideración caprichosa, en el pliego y en el contrato están establecidas las ecuaciones de cómo se calculan los costos, lo único que hacemos, digamos, no se inventa nada, lo único que hacemos es actualizar valores de acuerdo a los índices que están establecidos en el mismo proceso, es decir, es una operación mecánica, no es que requiere un desarrollo de cosas novedosas. El pliego claramente dice cómo se establece la tarifa y cómo se controlan los costos. Nosotros podemos hacer ese recálculo cada 6 meses. Cada 6 meses nosotros hemos venido haciendo el recálculo y por el mismo proceso inflacionario que tiene nuestra economía, obviamente ese recálculo semestral muestra valores distintos a los que están hoy en vigencia. Obviamente nosotros hemos venido charlando y hablando con el gobierno la necesidad de actualizar las tarifas para conservar la ecuación original del contrato, que es la que ARSA necesita para poder cumplir sus contratos. La verdad es, como decías vos, Maxi, hoy la tarifa lleva, y ahora voy a hacer una aclaración, para nosotros tiene un atraso de 1 año y medio, que es la última actualización, y claro, antes que alguien nos pegue, la tarifa aumentó hace 30 días. Sí. Bueno, la tarifa tiene 2 componentes. Un componente que es lo que ARSA cobra por sus servicios y un componente que es lo que va hacia el fondo de obras. Después explicamos, si querés, lo que es el fondo de obras. El último aumento no modificó el componente que va para ARSA, si nosotros seguimos percibiendo lo mismo que antes, lo mismo que hace 1 año y medio, y sí se aumentó la parte que va al fondo de obras. Es decir, para ARSA el aumento fue de resultado 0. ¿Y qué sería el fondo de obras? ¿Sería el fondo destinado para la obra, la ejecución de obras o qué sería? Hay el pliego, como yo te decía, el contrato establece 2 tipos de obras. Una, que son las que ARSA tiene que hacer, de las cuales la principal y la más importante es la repavimentación completa de toda la autopista y todo lo anexo, iluminación, señalizaciones, las tachas, la pintura, la cartelería, es decir, todo lo que acompaña a la calzada. Esa es la principal obligación de ARSA. El segundo aspecto tiene que ver con una serie de obras que están establecidas en el contrato que las va a ejecutar ARSA con los fondos que surgen del fondo de obras. Pero el fondo lo administra el gobierno. El gobierno es el que nos dice qué obra y en qué momento se hace. Hasta ahora, la obra más significativa que se realizó de ese fondo
es el intercambiador nuevo en la ciudad de San Lorenzo, el acceso centro. Eso es una obra de unos, aproximadamente, para hacer números redondos, una obra de unos 30 millones de pesos, que ya está terminada e inaugurada, y que se financió hasta ahora parte con el fondo de obra y parte puso ARSA para que la obra se pudiera terminar. Es decir, nosotros estamos ahora en un proceso de cobrar más o menos unos 15 millones de pesos que nos ha quedado adeudando la provincia de esa obra. Pero así es como funciona el fondo de obras. Luego, con lo que se está recaudando ahora, en algún momento el gobierno nos dirá, bueno, ahora ejecuten esta obra. Sí, en definitiva también como que ARSA está atado, no sé si de pie de mano, pero sí por lo menos de manos a también lo que decía el gobierno. Así que porque la gente te viene diciendo, ARSA no hace la obra, o ARSA no decide, o ARSA no hace los accesos a Rosario, o no repavimenta todo. También es como que hay una parte del gobierno en la cual también tienen participación y una ciertamente que hay decisiones, básicamente las decisiones que tienen que ver con la economía de la autopista están muy vinculadas al gobierno, porque es el gobierno el que puede decir cuáles son nuestros ingresos. Si nosotros no tenemos manera de aumentar nuestros ingresos, es solo flujo vehicular. Nosotros tratamos de que nuestros egresos sean razonables, pero necesitamos sí que el gobierno respete las ecuaciones originales que tiene el contrato. Después, ese fondo de obra tiene obras muy importantes para realizar a lo largo de la concesión. El otro gran intercambiador está aquí cerca de la ciudad de Santa Fe y es para normalizar y regularizar toda la zona de la Tatenguita. Ahí hace falta hacer un intercambiador importante para sacar los accesos laterales. Es decir, es altamente inseguro que una autopista tenga accesos laterales como hay en esa zona. Los accesos tienen que ser con rulo, como son todos los accesos de una autopista. Bueno, hay una obra muy importante que hacer, que cuando el gobierno disponga habrá que financiarla con el fondo de obra. Y otra obra también muy importante que se tiene que financiar con esa obra es el tercer carril en las dos cabeceras, donde hoy ya la congestión de tránsito hace ciertamente inseguro transitar en algunos horarios. ¿Sí se imagina desde el peaje viniendo para Exactamente. Santa Fe? Es desde el peaje hasta la entrada a la ciudad de Santa Fe, habría que hacer tercera mano, y en la zona sur del peaje hacia la entrada a Rosario también una tercera mano, porque el flujo vehicular ya que hay en esa zona es muy pero muy grande, y hay momentos donde yo siempre digo, parece la avenida Pellegrini la entrada, no parece en autopista por la cantidad de vehículos que tenemos que circular, particularmente en los horarios donde se mueven los que trabajan y usan la autopista, ¿no? Las primeras horas de la mañana y después las primeras horas de la tarde, 6, 7 de la tarde, cuando la gente vuelve a su casa, realmente el tránsito ahí se vuelve muy importante, y es necesaria poner una tercera mano ahí. Lo que yo reconozco, José Luis, es que antes no pasaba con las anteriores concesiones, que por ejemplo esos huellas que hacían los camiones hoy no están. Se trabaja bastante tratando de eliminarla. Eso a ver, yo lo veo, porque he ido, el último viaje que he hecho fue el sábado pasado a Rosario, y no están, porque a ver, ¿qué es lo que pasa? Uno que viaja frecuente a Rosario y hace el tramo Rosario-Santa Fe, Santa Fe-Rosario, es que los camiones iban por la izquierda. Sí, antes pasaba, y uno lo veía que los camiones iban más por la izquierda que por la derecha, y eso era después uno lo veía por los huellones, las huellas que marcaban, que hoy ya no están, que como iban a decir, después esas huellas se transforman cuando llueve en pequeños lagos. Acá hay algo también muy interesante que ya hemos empezado a hacer, y lo estamos haciendo muy de cerca con la Agencia de Seguridad Vial, que es el control del peso de los camiones. Bueno, sí. Porque este es un tema importantísimo. El camión en regla, respecto de su peso, no rompe el pavimento. El camión fuera de regla es un destructor de pavimentos. Entonces venimos haciendo con la Agencia de Seguridad Vial, en puestos móviles y en puestos fijos, permanentes controles de pesaje de camiones, y obviamente se labran actas de infracción, porque constituye una infracción que el vehículo vaya en exceso, pero fundamentalmente lo que a nosotros nos interesa no es recaudar eso, porque en realidad no circule con ese pesaje. Lo que sale una rotura de pavimento no la pagamos con la infracción. Lo que a nosotros nos interesa es que haya una corrección en una práctica equivocada, que es la de que los camiones vayan con exceso de peso. Y no solamente lo estamos haciendo con la Agencia de Seguridad Vial, sino que también estamos trabajando en conjunto con las cámaras de transportistas de Santa Fe.
porque ellos trabajan mucho con sus asociados en la concientización de esta cosa, en el cuidado de los camiones. Obviamente un camión en exceso es un camión que se rompe más. Entonces ellos están interesados en esto también, y también ciertamente tratar de regular o al menos de controlar el tránsito de cargas que es fuera de la jurisdicción, que no es de la provincia de Santa Fe, y que en muchos casos entra con graves deficiencias. Bueno, en eso estamos trabajando mucho con la Agencia de Seguridad y la Cámara de Transportistas para ir poniendo en regla esto, porque eso también no solamente hay que arreglar, también hay que dejar de romper, ¿no? Seguro, bueno, me quedan muchos temas para hablar, pero bueno, ya tendremos otra oportunidad. Me viene la imagen gráfica que han hablado de los controles que se hacen cuando son en las entradas y las salidas de los peajes. Sí, lo he visto, porque por el último fin de semana que viajé, lo he visto, el control se hace en los campos. Por este tema. Es que ese es uno de los grandes cambios que hoy tiene la autopista. Yo hace un rato me quejaba de que el gobierno no ayuda con la ecuación financiera, pero ciertamente todo lo que está vinculado a la seguridad vial, el gobierno lo ha tomado como una prioridad. Tenemos una altísima colaboración de la Agencia de Seguridad Vial, están presentes en la autopista, han instalado puestos fijos en la autopista, que era una demanda nuestra, se han instalado en los peajes y estamos constantemente trabajando. Y esto nos está ayudando, Maxi, que esto es lo más importante de todo, a bajar la tasa de siniestros en la autopista. Es una tasa que ha venido bajando, pero sobre todo ha venido bajando en el accidente grave. Sí, por el tema de la velocidad. Exactamente, se baja la velocidad y también mejorar alguna condición de calzada también hace que sea más seguro viajar. José Luis, muchas gracias por esta nota. No, por favor, gracias a vos, Maxi, y cuando gusten. La palabra de José Luis Gateri, el encargado, el gerente de recursos humanos y de comunicación de ARSA, la empresa que tiene a cargo el servicio de mantenimiento de la autopista entre Santa Fe y Rosario. Aquí en Recomiendo. Perfecto, hijo. Qué cosa traviesa esta, se soltó justo cuando estaba hablando. Sí, no vi que te lo veía, yo dije, sí, y sentí que Recomiendo.